Él pelea por ti. Él va delante de ti y Él no te dejará. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios quiere que nosotros crezcamos es en lo espiritual. Porque una de las cosas que entretiene a la iglesia, al pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios se entretiene en las cosas de la carne, en las cosas seculares. Y a veces prestamos tanta atención a lo que estamos pasando, a lo que vivimos, a las situaciones a las que nos enfrentamos y nos olvidamos de cómo nosotros podemos avanzar, que es en el terreno espiritual, porque a veces las cosas las queremos resolver en la carne o en las cosas materiales, pero una de las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les enseñó acerca de 7 reinos, y Él les enseñó cómo tomar dominio sobre estos 7 reinos, y cómo la iglesia debe de tomar dominio sobre estos 7 reinos espirituales, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que las armas que el creyente, que el cristiano tiene, son espirituales. Y no solamente dice eso, dice para la destrucción de fortalezas. Y luego dice derribando todo, ¿qué dice? Todo argumento que se levante en contra, amén, en contra del conocimiento de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que se opone a Dios? Siempre va a ser las tinieblas. ¿Qué es lo que se opone a tu vida? Siempre va a ser las tinieblas. Siempre va a ser las tinieblas. ¿Y por qué Satanás se opone a ti? Porque simplemente eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y Él va a hacer lo imposible para robarte tu paz, para robarte tu tranquilidad, para que tú pierdas esa paz que Dios te da. Entonces el propósito del día de hoy es que nosotros podamos conocer el dominio que tienes en Cristo. Tienes dominio, tienes autoridad, Dios la ha delegado, Dios le da autoridad a la iglesia. Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, si tú eres la iglesia, no es el edificio como lo hemos estudiado, tú eres la iglesia, entonces Satanás no podrá prevalecer contra tu vida, no podrá vencerte. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y quiero que vayamos a la escritura, abras el libro de Josué. Josué, capítulo 1, el verso 9. Josué capítulo 1, verso 9. Fíjate cómo Dios le habla a Josué. Tal vez este versículo ya está muy trillado, lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca está de más volver a alimentarnos de estas palabras que Dios le da a este siervo. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Dios, aleluya, Dios le está hablando a Josué y le está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate, y en otras palabras le está diciendo, no te conformes a lo que has alcanzado. Y yo te digo hoy, no te conformes a lo que alcanzaste este año. Estamos por concluir el año y no te conformes a lo que alcanzaste, a lo que tus ojos alcanzaron a mirar. No te conformes, ve por más. Ve por más y dice, Dios estará contigo. Amén. Obviamente en esto incluye Dios, ¿verdad? O sea, no te conformes, el ve por más. Dios, en tus planes está Dios. En todo lo que tú haces está Dios. Entonces, si este año, amado, viste la bendición de parte de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, viste cómo Dios en momentos te defendió de las fieras salvajes, en este año viste que Dios te abrió puertas que nunca pensaste que se iban a abrir y se abrieron, se abrieron. Entonces, viene un 2025, amado,
Y yo creo que tenemos que ser mejores. Hay una palabra que se dio mientras estaban en la palabra profética, que Dios decía que iba a ensanchar. Entonces, cuando Dios da esta palabra, que va a haber un ensanchamiento, esto nos habla de que vamos a abarcar más en el terreno espiritual. Porque a veces pensamos, es que la iglesia está llena de gente, ahí está Dios. Y eso no es bíblico. Dios dice que no habita en templos hechos por hombres. Dios habita en tu interior, en tu corazón. ¿Y dónde está Dios? Dios está aquí. Ahí está en tu corazón. Ahí tú lo puedes sentir. Ahí está Él. Y Él te redarguye y te dice lo bueno, lo malo, lo que debes de hacer. Entonces, la palabra que Dios le da a Josué le dice, esfuérzate, no te conformes. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Y no solamente se queda ahí, le dice, y que seas valiente. ¿Te has acobardado alguna vez? ¿Has sentido cobardía en algún momento? Claro, hasta para seguir a Dios se necesita valentía. Hasta para servir al Señor necesitamos hombres y mujeres valientes. ¿Tú crees que a veces el pastor no anda cansado? Sí, sí se cansa, es humano, como tú, también se cansa. Pero sin embargo, amamos la obra de Dios. Amamos la obra que Dios nos encomendó. Entonces, cuando tú sientas que es el momento de dejarlo todo, de abandonarlo todo, acuérdate de esta palabra que Dios le da a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para atrás, ni pagará el bueno, ni pagará el impulso, amado. Entonces, dice, tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ahí está una promesa. Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. La pregunta es si tú quieres incluir a Dios donde tú vayas. Esa es algo muy diferente. La cuestión es, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas si tú estás haciendo las cosas bien. Cuando tú comienzas a errar y comienzas a ir en contra de Dios, esta promesa se deja de cumplir en tu vida. Dios ya no estará contigo. Si tú te abres a lo malo, si tú te abres a la maldad, al pecado, entonces ahí ya Dios ya no estará contigo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la espalda a Dios. Le estás dando la espalda. Entonces, esfuérzate, amado. Vamos a comenzar un 2025 diferente, amado. Diferente. Habacuc, el libro de Habacuc nos habla y dice, escribe la visión. Y dice, escribe la visión y decláralo. Nos habla de tener un enfoque a las cosas que nosotros anhelamos, a las cosas que nosotros queremos o pensamos. ¿Por qué no llega la bendición? ¿Por qué no llega lo que a veces anhelamos en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña cómo ser bendecidos, cómo alcanzar la bendición de parte de Dios. Y bueno, abajo describe y dice, escribe la visión y decláralo para que todo aquel que corra o viere fuere bendecido por Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener una visión clara de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos implementar en el siguiente año. ¿Para qué? Para ser bendecidos por Dios, para que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga a tus seres queridos. Entonces, no es el tiempo de conformarse siendo la misma persona. Yo creo que debemos de ir por más. De ir por más, por más. En todas las áreas, amado, en todas las áreas que tú quieras pensar, ve por más. Da la milla extra, ve por más, por más, por más y por más. Pero esfuérzate. ¿Va a haber temor? Sí, va a haber miedos.
va a haber frustración, sí lo va a haber, pero sigue peleando, sigue levantándote, sigue luchando, amado, sigue luchando. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que vas a poder avanzar, que vas a poder avanzar. Y lo hablo, aún no comienzo a predicar, ¿verdad? Pero sigue, amado. Este es un sentir que yo te estoy compartiendo mío, ¿verdad? Porque no he comenzado a predicar. Este es un sentir mío de lo más profundo de mi ser, que avances, que avances. O sea, no te conformes. ¿Sabes? Siempre que viene un año, muchos, tristemente lo digo, esto es a nivel mundial, muchos cristianos desertan de su fe, vuelven atrás, vuelven al mundo, dejan de buscar de Dios, dejan de congregarse. ¿Por qué? Porque estas fiestas lo que trae pues es que la gente anhele, cuando la gente no está firme, la gente anhele el mundo, anhele las cosas de afuera. Y el que no está firme en las cosas de Dios, tambalea, tambalea. ¿Para qué se usa la Navidad? Bueno, muchos lo aprovechan para ponerse borrachos. Es verdad. Muchos aprovechan la ocasión para embriagarse, para tomar y se pierden en el alcohol, en la droga, en el vicio. Tú ya estabas venciendo eso y de pronto llega el compadre, el amigo, ay, es Navidad, tú tómatelas, bien frías. Entonces, ¿qué pasa? Vuelves a lo mismo de antes, vuelves a lo mismo de antes. Entonces, guarda tu corazón, amado, de estos tiempos. ¿Puedo convivir, pastor? Claro, tú convive con tus seres queridos, tu familia, convive, pásatela a gusto, pásatela bien, pero guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. O sea, guárdalos. No te corrompas por unas migajas que caen de la mesa. No te corrompas. No te corrompas. ¿Por qué? Porque precisamente todas estas fiestas es para corromper al hombre. El hombre trae un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque le dan su aguinaldo, le dan un sueldo y trae un poquito más en su bolsa y siente que el mundo es de él. Siente que puede hacer, deshacer, comprar y el mundo es de él. Y triste, ¿por qué? Porque ahí está su corazón, en el dinero, en lo material. Entonces, ¿dónde está tu corazón, iglesia? ¿Tu corazón está realmente en Cristo, en las cosas de Dios? ¿O tu corazón está en las cosas de seculares que el mundo puede ofrecer? Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, entonces nos acercamos más a Dios. Pablo dijo, no pretendo decir que ya lo alcancé todo, pero una cosa hago, mirando lo que está por delante, lo que está al frente, no olvidándome del supremo llamamiento, ¿verdad? Que son los galardones de victoria que Dios tiene para los que le aman, para los que le buscan, para la iglesia vencedora. Entonces, no volviendo atrás como el perro vuelve al vómito, sino avanzando hacia adelante, hacia donde Dios nos tiene preparado un destino, amados. Aleluya. Entonces, en este tiempo muchos retroceden y caminan como los cangrejos. Caminan para atrás. Y existen los hermanos cangrejos, más que hoy no vinieron. Pero de repente caminan para atrás. ¿Y cómo que para atrás? No, es hacia adelante, hermano. Es hacia adelante. ¿Estamos? Bueno, gloria a Cristo. Vamos a orar por la palabra del día de hoy que quiero compartir contigo. Amado Padre, te damos gracias por esta tarde, Dios. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor. Ponemos esta palabra en el corazón de mis hermanos. Padre, que ellos sean edificados conforme al modelo de tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender el modelo de tu palabra, Señor, y a no desviarnos de lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor. Equípanos, Señor, con armaduras espirituales
para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Y aquí vamos a ver estos 7 reinos. Quiero que me acompañes al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 16. Voy a tratar de hacerlo dinámico, de hacerlo breve, porque yo sé que a muchos no les gusta el estudio, no les gusta estudiar, y no pretendo darte un estudio, sino pretendo que puedas entender que la autoridad que Cristo te ha dado es una autoridad que Satanás en algún momento deseó tenerla. Satanás deseó tener esta autoridad y no la tiene, por rebelde, por desobediente. Amén. Entonces, fíjate lo que dice Marcos capítulo 16, 16, 18, dice: estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Bueno, en este pasaje de la Biblia, hermano, aquí vamos a encontrar los 7 reinos espirituales. 7 reinos de los cuales el Señor Jesús le dio autoridad a la iglesia. Y vamos a ir viendo de uno por uno. El primer reino que se menciona es el reino demoníaco. Y dice, ¿cómo dice ahí donde estamos? Dice: estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, aquí nos está hablando de un reino demoníaco que existe, que está para truncarte tus planes, el propósito que Dios tiene en esta tierra contigo. Existe este reino demoníaco que es Satanás, sus demonios, son seres espirituales que tú no los puedes ver, pero el simple hecho de que no los puedas ver no quiere decir que no existan. ¿Estamos de acuerdo? Este reino demoníaco está para frustrar el propósito que tú tienes en esta tierra. No va a descansar hasta destruirte. Este es el reino demoníaco, que no va a descansar hasta que tú pierdas el propósito que Dios tiene contigo. Y sabes, muchos cristianos son desviados y son atacados a través de este reino, el reino demoníaco, el reino de las tinieblas. Entonces, el reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás, Cristo siempre liberó a todos los oprimidos por el diablo. ¿Hay alguien oprimido aquí? Y si no, le ministramos liberación, no se preocupen. Hechos 10:38 dice, no, Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Por el trabajo? Por el diablo. No dice por el trabajo, ¿verdad? No, dice los oprimidos por el diablo. O sea, por el diablo. Entonces, este pasaje de la Biblia a mí me hace ver que la opresión no viene del trabajo, no viene de tu patrón que te exige, no viene de tu esposo, de tu esposa. La opresión viene de Satanás. Y él trata de robarte la paz que tú puedas tener. Entonces dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La pregunta: ¿Dios está contigo? ¿Dios estará contigo? ¿Tú puedes orar por un oprimido y que sea libre? ¿Tienes esa confianza de decir: deja oro por él porque anda bien oprimido? Satanás lo trae bien oprimido en sus pensamientos
¿Quién es una persona oprimida? Aquella persona que no tiene paz en sus pensamientos, que no tiene reposo, que tú lo ves y le estás hablando y le dices, hola, ¿estás aquí? Y está perdido en sus pensamientos en otro lugar. Es una persona que está oprimida por el diablo. No por el trabajo, no por la deuda, no por algo, sino por el reino de Satanás. La deuda fue un instrumento que Satanás utilizó para oprimirte y te abrió una puerta pensando que ahí era, pero quedaste atrapado y ahora mucha gente no sabe cómo salir de ahí, porque hay deudas buenas y hay deudas malas. Y es ahí donde necesitamos el discernimiento de Dios para saber qué deuda es buena. ¿Cómo cuál? Una casa es una deuda buena. O sea, estarla pagando. Es una deuda buena. ¿Qué es mejor? ¿Estar rentando o estar pagando tu casa? Estar pagando tu casa. Entonces, es una deuda buena. Es una deuda buena. Pero también hay deudas que oprimen y que no te dan paz. Cuando tienes que pedir prestado para pagarle al otro que le pediste, para pagarle a la caja, para pagarle al banco, y traes un circo, es una deuda mala. Entonces, Satanás va a utilizar diferentes medios para traer la opresión a tu vida, para oprimirte, para robarte la paz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, antes era condicional, ahora el Espíritu Santo es para todos, para todos. Entonces, también mandó a sus discípulos a predicar y a echar fuera a los demonios. Esto lo vas a ver en Lucas 10, Lucas capítulo 10. O sea, vemos que ahora no solo el Señor Jesús libertaba a los oprimidos, libertaba a los endemoniados, sino que también les dio autoridad a los discípulos. Lucas capítulo 10, verso 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, ¿cómo dice? Y nada, cuando dice nada, nada te dañará. Ningún ser espiritual del reino demoníaco puede atentar contra tu vida. Ni la hechicería, ni la brujería, aunque existe, aunque es real. Pero cuando tú estás con Dios, nada de eso te puede hacer frente, mi amado. Nada de eso te puede robar tu paz. De verdad te lo digo, nada de eso, porque si Jesús echaba fuera a los demonios, Jesús le da la potestad a los discípulos y les dice que echen fuera demonios y les da la autoridad, y ellos sorprendidos porque dicen, Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, aún los demonios se nos sujetan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cada evento que tenemos mensual de sanidad, de milagros y de liberación? ¿Qué hacemos? Oramos por la gente, echamos fuera a los demonios, oramos por los oprimidos, por toda situación espiritual y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Los que estuvieron vieron el respaldo de Dios, vieron cómo Dios obró. ¿Sí se acuerdan? Sí, amén. ¿Quién estuvo? Y vieron las manifestaciones de cómo Dios obró, cómo el Señor obró. Entonces, tú como hijo de Dios tienes esta autoridad. ¿Qué falta, pastor? Falta que te lo creas. Falta que te lo creas. Porque ante el primer problema que tienes, te doblas, te doblegas. Ante la primera amenaza del enemigo, te doblegas.
y dices, no, yo ya no juego así. No, es que yo pensaba que seguir a Cristo mi vida iba a ser de color de rosa. Todo iba a ser bien fácil. Pero ¿qué crees? Seguir a Cristo empiezas la guerra espiritual, porque Satanás dice, ¿cómo se me va a ir este si es mío? Si todos los días lo estoy chupando, lo estoy lamiendo, ¿cómo se me va a ir? ¿Cómo se me va a ir si es mío? Pues la verdad no peca, pero incomoda. Y aquí en Satanás todos los días, ahí está. Entonces, cuando el reino demoníaco mira que una persona recibe a Cristo en su corazón, esto le molesta al reino de las tinieblas. Y Satanás va a hacer lo imposible o lo posible que él pueda hacer por sus propios medios para que tú retrocedas, para que tú caigas. Tu familia supo que te convertiste a Cristo y ya te rechazaron. Y ya te dijeron, ya andas con ellos, con los aleluyos, no. Y te empiezan a señalar porque quieres hacer algo bien para tu familia, quieres hacer algo bien para tus hijos, quieres darles una mejor vida, pero si te vieran que andas en el antro, en el alcohol, no te dicen nada, todos felices, contentos, pero ven que quieres seguir a Cristo y te critican. ¿Eso qué es su tía? ¿Eso qué es líder en la iglesia? ¿Eso qué es el pastor? Y es el pastor y no tiene tiempo para mí. La gente habla, amado. Perdón si descalabro. Pero así es. Entonces, amado, démonos cuenta que no es el pastor, no es el mujer, no es el hermano, no es la hermana, es un reino demoníaco. ¿Es un reino qué? Demoníaco al que tú te estás enfrentando. Tu problema es de las tinieblas. ¿Y cómo lo vas a vencer? Con la luz. Con la luz. ¿Cómo vas a vencer ese problema? ¿Cómo vas a vencer un juicio? ¿Cómo vas a vencer algo que te está atentando contra tu persona, tu vida, a través de Cristo? A través de Dios. Amén. Es la única manera. También dice, y dejó dentro de la gran comisión que todos, para nosotros, que todos los creyentes lo hicieran de su parte. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué chiste, amado, es pararse en un púlpito y predicar la palabra si los demonios no se sujetan. Qué chiste es pararse a predicar si los enfermos no son sanados. La verdad, qué hueva, qué flojera. Yo estoy convencido y yo le he servido a Dios por lo que mis ojos han visto, por los milagros que he visto, por las sanidades que he visto, por las liberaciones que he visto, y caigo en cuenta, amado, y digo, realmente Dios es real. Y también digo, y realmente Satanás también lo es. Y esto es una lucha que tú te defines. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Así te lo digo. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Contra mí es. Entonces, si tú no estás con Dios bien, entonces no me preguntes por qué te va mal. No me digas, pastor, ¿por qué me va mal? Si tú mismo tienes la respuesta, no estás haciendo las cosas bien, te estás abriendo a otras cosas, entonces no esperes que te vaya bien en la vida. Por ejemplo, ahí entra la honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te saldrá bien. Entonces, ahí entra la honra. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando somos agradecidos, entonces Dios nos abre camino, amado. Y Dios no permite que las tinieblas toquen tu persona, toquen a tus hijos, que las tinieblas atienten contra ti. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Dios. Entonces, ¿estamos entendiendo?
Vamos a ver una cita más, ahí Juan, primera de Juan. Todo tiene que quedar sustentado con la Biblia. Todo lo que te estoy predicando, todo tiene que quedar sustentado con la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y aquí, este versículo me gusta mucho, dice, el que practica el pecado, ¿ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Me voy a esperar porque quiero que lo veamos todos. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y me dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Entonces, ¿tú puedes deshacer la obra del diablo? Sí, amén. A ver, hermanos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Hermana. Sí. Yo la veo como a la hermana Rosalia, así como, ¿qué digo? ¿Qué digo? En el nombre de Cristo. ¿Sí puedes? Sí, en el nombre de Cristo. Sin temor a equivocarse, hermanos. Así es. Amén, aleluya. O sea, sí puedes cambiar los ambientes. Así es. El simple hecho de tu presencia en un lugar, puedes cambiar la atmósfera de lo que se está moviendo en ese lugar. El simple hecho de tu presencia hace que los demonios se incomoden. Hace que... Yo he ido a lugares, amado, y mira, yo no me espanto de nada, amado. De verdad te lo he dicho muchas veces. He ido a lugares o me han invitado a comer a alguna casa de esas y he ido y cuando ven que viene el pastor, esconden la cerveza. Ahí viene el pastor. Guárdala. Amado, a mí no me asusta eso. No, no me asusta. Y te digo por qué. Lo que tú hablas no me asusta. Porque la Biblia es clara y dice, el que practica el pecado, dice, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. O sea que Dios te conoce, amado. Y no tienes que esconderte porque Dios te conoce. Entonces, yo he ido a lugares, amado, y, ay, esconda, no, pues, ¿a mí qué? Yo ya vencí con eso. Falta que tú venzas. A mí no me da cuchicuchi así, ay, no. Hay quien todavía Satanás le hace cuchicuchi, pero a mí, yo ya vencí con eso. En su momento me deleitaba tomándome una bien fría, pero ya ni cosquillas me hace, amado. Amén. Aleluya. ¿Estamos? Sí, amén. Entonces, ya vimos y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta fue, ¿tú puedes deshacer la obra del diablo? Sí puedes. Sí, amén. Sí puedes, porque la autoridad que Dios ha dado no es cualquier autoridad. La autoridad Dios la puso en ti. En ti. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, si estás caminando bien. ¿De qué manera? A través de la oración tú puedes reprender la brujería, la hechicería, trabajos de magia, esotería, encantamientos, vudú, lo que tú quieras. Tú puedes a través de la oración reprender la obra de las tinieblas, ataques de hechicería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Por eso, porque nos dio autoridad para vencer el reino demoníaco. Acuérdate que estamos viendo el primer reino y este primer reino es un reino demoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Ok. El diablo y su reino demoníaco es inferior que el de Cristo que mora en nuestro espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, ahí donde estamos, pero en el capítulo 4, verso 4, dice, hijitos, vosotros sois, ¿de quién? 4:4. De Dios. Amén. Hijitos, dice, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está donde, que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿de quién eres? Eres de Dios. Perteneces a un reino celestial. Tienes linaje de real sacerdocio, dice la Escritura. O sea que no eres cualquier persona, no eres común, no eres normal. De verdad, si tú no te lo crees, hay un problema. Pero esto habla la Biblia de los hijos de Dios. O sea que si el mundo te aborrece, es porque tú no eres una persona normal. Si el mundo te critica, es porque tú no encajas en esta sociedad, en este mundo. ¿Por qué? Porque tú eres de Dios y el mundo está corrompido. El mundo está corrompido y tú perteneces a un Dios de poder, a un Dios vivo. Entonces, aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, así que para eso nos ungió con el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Cristo te ungió con el mismo poder que operó en Él cuando Él estuvo en la tierra. Los demonios hablaban, los demonios salían, los demonios temblaban cuando el maestro oraba por los enfermos, daba una palabra de sanidad, la gente sanaba. Aleluya. Entonces, ese mismo poder que operó en Jesús, Dios lo ha dado a los que le creen, a ti, a mí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. O sea que eres especial. Dile a la persona que está a tu lado, eres especial. Dile, aunque tú no te lo creas, eres especial. Aleluya. Eres especial. El problema es que cuando nuestra vida no está bien, rendida a Cristo, el dedo acusador de Satanás está ahí y te hace sentir como un bicho, te hace sentir miserable y te dice, no, tú no eres una persona apta para ir a orar, tú no eres una persona que esté preparada, tú no estás bien delante de Dios porque mentiste, porque robaste, porque pecaste, porque hiciste esto. Ese es el problema. Y el problema del cristiano es que se basa y se centra en que cometió un error. Pero el error fue en tu carne, fue en la obra de la carne. Y lo espiritual y ese dominio espiritual está en ti, en el espíritu, no en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Tu carne por necia es pecadora. De repente eres enojón, enojona, de repente no hay quien te aguante, de repente ni tú mismo te toleras, de verdad, y tienes varios cambios de humor y de repente andas con tu jeta y de repente andas de buena gente, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristiano confunde eso y dice, ay, es que hice un coraje y me enojé y Dios ya no está conmigo. Al revés, amado. Dios está contigo, pero Dios quiere que te perfecciones, que cosas que están en ti cambien, cosas que no están bien, que las comiences a cambiar. ¿Estamos? Sí, amén. Porque yo en el mundo, amado, me enojaba y se me iban los puños. Yo así era en el mundo. Pero Dios me dio dominio. Aleluya. Ahora me enojo, pero ya me enojo menos. Entonces, así somos, amados. Entonces, ahora mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién era Pedro? Pedro se iba a los golpes. A Pedro no le podían hacer nada porque Pedro respondía. Entonces, cuando vinieron a aprender al maestro, vinieron a aprender a Jesús, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo primero que hizo Pedro? Le cortó la oreja a Malco. Entonces,
Pedro reaccionó en su carne. Él reaccionó en su carne. ¿Por qué? Porque no había dominio aún en la carne. A pesar de que estuvo los 3 años con el Señor Jesús, recibiendo enseñanzas del Maestro, aún Pedro era un Pedro carnal, olía a carne, olía a chuleta, de verdad te lo digo así, era un chuletón. Y así hay hermanos en Cristo que desde lejos los hueles y, ay, este hermano huele a alitas asadas. Porque anda en la carne, anda en las cosas de su carne. Y no quiere decir que Dios no lo ame, Dios lo ama, pero anda en la carne, es un niño espiritual y no ha aprendido a ser maduro, no ha aprendido a poner orden en las cosas de la carne. Y dice, yo no voy a la iglesia, ve tú. Hay que vaya el pecador. O hay que vaya el que se sienta santo. Pero no han aprendido a separar las cosas. Una cosa es la obra de la carne, que todos estamos, nadie está exento de la obra de la carne. De verdad te lo digo, nadie. Todos gritamos en algún momento, la regamos, nos enojamos. El otro día yo iba manejando, amado, y se me mete uno, pero bien feo, amado. Y antes reaccionábamos de otra manera. Y ahora nada más dije, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pero antes reaccionábamos de otra manera, amado. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a controlar los impulsos de la carne. ¿Por qué se presentan? Para robarte tu paz, robarte tu tranquilidad. En algún otro momento, no sé, me hubiera quedado pegado al claxon, no sé, y ta, y no sé qué. Pero no, Dios nos da templanza, amado. ¿Estamos? Entonces, en Mateo 12, Mateo capítulo 12, te dije que te lo iba a hacer más dinámico, para que este estudio lo pudieras digerir. Mateo 12, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea que este versículo nos va a dejar bien en claro que no eres tú el que echa fuera a los demonios, que no eres tú el que hace que llueva, que no eres tú, o sea, porque de repente me topo con cada hermanito de diferentes lugares, no digo que de aquí, de diferentes lugares, que sienten que si ellos no están, la presencia de Dios no baja, no desciende. Y fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienen todos? 28, verso 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, este versículo no está diciendo que tú echas fuera a los demonios por tu capacidad, porque eres muy guapo, muy guapa, muy talentoso, porque tocas un buen instrumento. No. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo yo sé que realmente estoy viviendo en el reino de Dios? Porque los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Porque los enfermos son sanados. Porque hay milagros, hay liberación. ¿Estamos? Pastor, es que en mi casa asustan. Reprende la obra del diablo. Y vas a ver que esos demonios que están en tu casa se van a ir. Se van a ir. Pero ya no abras la puerta al diablo. Es que en la madrugada a las 3 se escuchan las cadenas. Pues ándese las de Navidad, ¿no? Echa fuera el diablo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces, la autoridad que Dios nos da es una autoridad sobre el reino de las tinieblas. Aleluya. Hasta ahí. Vamos a ver el primer reino. Hay quien dijo, hasta ahí ya acabó el pastor, gloria a Dios. Pues ahora te aguantas unos 15 minutos más. Segundo reino. Vimos nuestro versículo base, es Marcos 16. Fue el que empezamos a ver al principio.
Ya vimos, dice, en mi nombre echarán fuera los demonios. Ahora dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Bueno, hasta ahí. Vamos a ponerle el segundo reino. El segundo reino es el de nuestra mente natural. El reino del hombre. Los griegos lo llamaban el ego. El ego. La vida natural gira en torno al yo de cada ser humano. La ley que rige en ese reino es la ley de la mente. Quiero que me acompañes a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estamos viendo este reino que es el reino del yo quiero, del yo necesito, del solamente yo. Hermanos, que todo se centra en ellos. Hermanos, que estamos en una reunión y solamente ellos quieren hablar. No dan pauta a que alguien más hable. Quieren ser el centro de atención. Quieren ser el centro de todo, a donde quiera que van. Y ese es un reino espiritual y es un reino a vencer, que es el reino del yo. El reino del hombre, que tiende a querer señorear, que tiende a querer dominar. ¿Estamos? Sí. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Qué más? 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vamos a leerlo. A quienes habiendo tenido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Tremendo, ¿no? O sea, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. O sea que Dios se apartó de ellos. Dios se alejó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, bueno, es todo lo que van a vivir, es todo lo que este tipo de gente vive. La gente que no toma en cuenta a Dios, analiza un poquito su vida. Gente que no se congrega, gente que no busca a Dios, gente que no quiere saber nada de Dios, ponte a pensar y la Biblia no miente. ¿Cómo es su vida? Tú que puedes ver de lejos, ¿cómo los ves? Que andan en pleitos, sin paz, mintiendo, robando. ¿Por qué? Porque no quieren y no tomaron en cuenta a Dios. Y fíjate cómo dice también Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Amén? ¿Sí le entendieron? Ok, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Por eso te llaman loco, tú estás loco. Y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, para el hombre natural, no percibe las cosas de Dios. El hombre egoísta, excéntrico, que anda en la vanidad de su mente, para él es locura venir a un servicio el día domingo. Para él es una locura asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó a una mente reprobada. ¿Y por qué Dios nos entregó a una mente reprobada? Para que se den de topes, y topes, y topes. Y caigan en cuenta que necesitan a Dios. Aleluya. Sí, amén. Entonces, el hombre natural es entonces egoísta, no piensa, razona, siente que decide siempre en función a sus propios intereses. Lo suyo es lo más importante, lo básico, como comer, cubrirse, pero también lo que le produce bienestar y confort, sus deseos, sus gustos, sus placeres, sus seres amados, son los factores determinados de su conducta y de sus decisiones. O sea que en eso solamente se basa. No se preocupa por la vida espiritual, se preocupa por las cosas seculares, por un buen carro, por un buen estatus, por una buena apariencia, por aparentar, que lo vean, que él es fregón, que él anda y deshace. Ese es el hombre natural. Pero hay un vacío en el corazón. ¿Estamos? Sí, amén. Hay un vacío que es la ausencia de Dios en su corazón. Ese es el hombre natural. Y fíjate, dice ahí el libro de los Efesios. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Sí, amén. El libro de los Efesios, capítulo 4, dice el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿a qué? Por los deseos engañosos. A los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Cuando veas a alguien que todavía le sale esa naturaleza pasada, dile, despójate de ese viejo hombre. No te va a dejar nada bueno. Te va a traer ruina. Dice, en cuanto a la pasada, ¿te fijas cómo hace la diferencia? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y hacemos una pauta aquí, analiza cómo vivías antes. ¿Cómo era tu vida antes cuando no conocías a Dios? ¿Cómo vivías? Se va a escuchar feo, pero vivíamos como animalitos, como animales. Sí, porque no había una conciencia de Dios y cada quien hacía lo que quería y le parecía bien. No había una conciencia de Dios y hacía lo que quería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero dice, despójate. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme habla de deseos engañosos. Porque hay camino que al hombre le parece bueno, pero al final es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Alguien un día me dijo, pastor, pero es que la amo. Está bien bonita, mírela. Por ella me voy a acercar a Cristo. Por ella, mire. Digo, no, hermano, estás mal. O sea, y hay camino que al hombre le parece bueno, y hay quien se ha ido de la iglesia porque Dios no le ha dado una mujer o un hombre. Y hay quien me ha dicho, pastor, ayúdame a orar para que Dios me mande a ese ser angelical que va a venir montado en caballo.
Hay quien, de verdad, hay quien, me he encontrado gente en diferentes lugares en los que yo he andado y de repente hay gente que pide cada cosa a Dios. Pastor, ayúdame a orar por ese hombre encantador. Ese príncipe encantador. O al revés, también me dicen, pastor, ayúdame a orar. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios? Ya me viene esas cosas que le estoy pidiendo a Dios. Digo, hermano, mira, yo tengo muchas ocupaciones. Digo, más bien, ¿qué te ha dicho a ti? Habla con él. No, pero usted está más cerca de Dios. No, mi amado, eso es antibíblico. Le digo, tú puedes hablar con Dios y Él te puede responder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay cosas que al hombre le parecen que es algo bueno, pero cada decisión que tú tomes en la vida te puede llevar al éxito o te puede llevar a la ruina. Y ahí, grábatelo bien, importan mucho las amistades que tienes. Y dijo un dicho del mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te juntas? ¿Cuáles son tus amigos? Oh, pues mi amigo es el Chupes de allá. O el Mariguas. Y con ellos andas siempre, hermano. Una cosa es que los estés ayudando y los estés terapiando. Y otra cosa es que les aprendas a ellos cosas que tú antes no hacías y ahora las estás haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay camino que al hombre piensa que es por ahí. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis. Estoy escribiendo este tema que te voy a decir. Hay amistades que te llevan al éxito, pero hay amistades que te llevan a la ruina. A la ruina. Y te voy a decir también, hay parejas que te llevan al fracaso y hay parejas que te llevan a la bendición. ¿Vas a la cirugía? Gloria a Cristo. Entonces, hay gente, fíjate, estuvimos viendo el reino de las tinieblas. Hay gente que el reino de las tinieblas va a poner a tu lado para que sea tu perdición, para que sea tu ruina y se pierda el propósito de Dios en ti. Pero también hay gente que viene del reino de Dios, que Dios las va a añadir a tu vida. Y esas personas te van a ayudar a que alcances el propósito de Dios en tu vida. Así es. Así que Dios te pone el bien y el mal. ¿Qué camino vas a escoger? ¿Qué camino tú vas a escoger? ¿A qué lado te vas a hacer? ¿Vas a seguir a Dios de a de veras o vas a seguir en las cosas del mundo? Entonces, aprende a cortar con relaciones tóxicas, así te lo digo. Aprende a cortar con relaciones que cada día te están haciendo miserable. Miserable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, amado? Porque si tú no cortas a tiempo con ese tipo de personas, lo único que vas a ver tu fracaso. Vas a ver tu fracaso. Entonces, un buen amigo o una buena persona no te va a invitar droga, no te va a invitar alcohol, no te va a invitar a pecar. Un buen amigo, una buena persona te va a decir, vamos a la iglesia, vamos a ver qué Dios dice, a ver qué Dios nos habla, a ver qué se nos pega de mínimo. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Porque cuando uno se hace esta pregunta y dice, yo creo que hay algo más para mí. No creo que sea solamente esto que estoy viviendo. Yo creo que hay algo más que Dios quiere que yo viva. Y cuando ya entra esa pregunta, es porque Dios te está hablando. Es porque Dios te está hablando. Entonces, ¿crees que Dios tenga algo más para ti? Amén. Amén. Entonces, la mayoría de los fracasos es porque no quieres dejar
ese tipo de relaciones que cada día te están hundiendo más, más y más y más. Corta con esas relaciones. Corta con esa relación, mi amado. Corta con esa relación que te está trayendo problemas. Corta con esa relación que te está trayendo división a tu casa, a tu familia. Corta. Corta con ese tipo de personas que no aportan y no dan nada bueno. Aleluya. Amén. ¿Estamos? Sí, amén. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuántos amigos tienen? Lo voy a dejar así. ¿Cuántos amigos tiene, pastor? Puros hijos espirituales. Pero aunque conozco mucha gente, yo no puedo decir que son mis amigos. De verdad te lo digo. Conozco mucha gente. Conozco amigos pastores, conozco mucha gente de diferentes lugares, pero yo no puedo decir, él es mi amigo. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo se conoce en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del fracaso, donde estás abajo, ahí tirado, donde nadie te quiere juntar, ahí se conoce una buena relación. Estuvo contigo en las buenas, en las malas. Pero a ver, hay gente que se aleja de ti cuando te ve que nomás estás en las malas. Eran amigos por conveniencia. Pero cuando alcanzas el éxito o cuando te empieza a ir bien, van a resultar de a montón. Te van a salir. O cuando te pensionaste, van a llegar un testamento. Van a llover. ¿Estamos? Va a haber amigos interesados por interés. Entonces, hay que aprender a conocer quién está con nosotros, hermanos. Alguien que está a favor de tus enemigos no es de fiar. No es de fiar. No es de confiar. No es de confiar. No es de abrir tu corazón a ese tipo de personas. Porque alguien que está a favor de alguien que ha hablado mal de ti, no se merece ser tu amigo. No merece ser tu amiga, no merece ser tu amigo. Alguien que te quiere meter división, que quiere que te pelees con alguien más, no merece llamarse amigo tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero darle un aplauso al Señor. Entonces, tenemos que aprender a ser selectivos con nuestras amistades. ¿Y sabes qué tipo de amistades me gustan a mí? Amistades que te pueden aportar o que te llevan a más, a que te sacan de tus casillas y te inspiran a más, a ir por más. Ese tipo de amistades a mí me gustan. Alguien que ha alcanzado más cosas que yo. Y me gusta juntarme con ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque se me pega algo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Así debemos de ser, amigos, amados, hermanos, parientes y de todo. Debemos de ver un secreto. Analiza y tú di, a esa persona le está yendo bien o le va bien. ¿Por qué será? Yo a la gente que veo que le va bien en todos los ámbitos, su esposa, sus hijos, y va bien, digo, ¿qué tiene? Y me pongo a ver, bueno, tienen a Cristo para empezar, y son exitosos en los negocios, y yo digo, a mí digo, qué bueno, ¿por qué? Porque es una persona que yo digo, le puedo aprender y a lo mejor me da un tip de cómo puedo desarrollarme en el negocio o cómo puedo emprender más o dónde se puede invertir. Es gente que te va a acercar a un propósito bueno. Pero hay gente, por ejemplo, las jovencitas o jovencitos, 10, 12, 15 años, ponen su mirada en el primer vago que ven en la calle.
que no tiene un oficio, ningún beneficio. Y ellas se sienten, wow, lo ven con los pantalones hasta la rodilla y caminan así. Y para ellas, wow, mira, qué bonito, qué guapo. Mi príncipe. Entonces, los jovencitos que están aquí, aprendan a escoger, porque la decisión que tomas va a ser para toda la vida. La bendición que tomes o la decisión que tomes le va a dar un giro a toda tu vida, a toda tu vida. Después la gente se lamenta y dice, pero ¿por qué me casé contigo? ¿Por qué te escogí? Si eras así. Entonces, la importancia de poner a Dios en tu vida sobre todas las cosas. Entonces, esa es la importancia de tomar a Dios y dejar que Dios dirija tu vida. ¿Amén? Entonces, ese es el reino del yo. No se trata de ti, dile al que está a tu lado. Dile, no eres tú ni soy yo. Se trata de Dios. Es Dios. Entonces, si quieres que las cosas marchen bien, deja el egoísmo a un lado. Recuerda que no siempre eres tú. Hay cosas más importantes como buscar a Dios. Más importantes. Si tú te centras en solamente tú y tú, la gente se va a alejar de ti. Nadie va a querer convivir contigo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo vino y llamó a sus apóstoles y mucha gente quiso ser su discípula, les pidió algo. ¿Qué les pidió? ¿La cartera? Hoy en día sí se usa. Hay iglesias donde les piden la cartera y gracias a Dios. Ay, disculpen las informaciones. Voy a tener que gritar. Dios pide tu corazón. Y dice, cuando Cristo vino y llamó a sus apóstoles, mucha gente quiso seguirle. Mucha gente quería seguir a Jesús por las señales, por los milagros, por lo que Él hacía. Pero cuando Jesús vio a la multitud, les pidió algo. ¿Qué cosa? ¿Qué les dijo el maestro? ¿Alguien lo recuerda? Jesús les dijo, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero cuando Jesús les dijo, niégate a ti mismo, mucha gente desertó y dijo, no, quiere que deje muchas cosas, quiere que abandone muchas cosas, no. Entonces, Jesús les dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué representa el tomar la cruz cada día? Es que aún con todos tus problemas, tu mirada esté en Cristo. Aún con todas tus dificultades, tú sigue a Cristo. Aún con lo que estés atravesando, toma tu cruz y sigue a Cristo. Síguelo. Entonces, mucha gente decía, bueno, es que en seguir a Cristo tengo que dejar mi orgullo. En seguir a Cristo tengo que reconciliarme con mis padres. En seguir a Cristo tengo que hacer esto. Y muchos dicen, no, mejor no, deserto. Me voy para atrás. Entonces, tenemos que aborrecer todo y a todos los que ocuparán el primer lugar. Fíjate bien, el cristiano tiene que aprender. Seguimos en el reino de Dios. El cristiano tiene que aprender ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Tiene que aprender a aborrecer todo aquello que ocupa el primer lugar que le pertenece a Cristo. Todo lo que ocupa el primer lugar. Hazte esa pregunta. ¿Qué está ocupando el primer lugar que le corresponde a Cristo en mi vida? ¿Tu esposo, tu esposa? ¿El dinero?
¿Una relación escondida? Dime, ¿qué es lo que puede estar ocupando el primer lugar? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? Porque cuando hay algo en nuestro corazón, fíjate bien, que está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios, dejamos de ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no es tu prioridad. Dios ya no es lo primero en tu vida. Puede ser cualquier cosa. Puede ser el orgullo, puede ser el ego, la soberbia, la falta de perdón, hermano. La falta de perdón no permite que Dios sobre nosotros. Si tú todavía le guardas rencor a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a alguien que te hizo algo, perdónalo. ¿Estamos? Sí. Aún tu propia vida, amado. Aquello que ocupa el primer lugar, para que le podamos dar el primer lugar en el corazón al Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 10, así rapidito. Mateo, mira, en las fiestas del mundo te desvelabas, amanecías y querías seguir. Aquí una horita que le dediques al Señor no está de más. ¿Estamos de acuerdo? Y más si eras de los que decían, otro ratito nos quedamos, otro ratito. Mateo capítulo 10 verso 37. Fíjate cómo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Pero dice, el que ama más otras cosas, incluyendo familia, más que a Cristo, no es digno de mí. Eso dice la palabra. Y el capítulo 16, ahí mismo donde estamos, el verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. ¿Sí entiendes ese concepto, iglesia? Dice, fíjate cómo lo llama, esta parte me gusta mucho. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquel que se quiera salvar a sí mismo, perderá su vida. Pero aquel que le es quitado la vida por causa de Cristo, la hallará. La hallará. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Entonces, la mente es altiva y tiende a ser independiente. La mente es altiva y quiere ser independiente. Yo no necesito de nadie, ellos me necesitan más a mí. Y así es la mente, amado. La mente es arrogante y constantemente se quiere independizar. Es por eso que Dios nos ha dado armas para tener dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra voluntad. Vamos rapidito, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4.
Te paso la cita para que la notes, la mencioné al principio. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice? ¿Qué más? Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea que tú no vas a pelear en tu carne, hermano. Cuando tu esposo está enojada, así con ganas, que quiere pelear contigo y que se quiere aventar un round, no dice que tú te pongas igual. Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Cuando tú veas una situación así, en tu casa, en tu familia, ora a Dios. Ora a Dios. Ata la boca del diablo. Dice, Señor, yo reprendo la hora de las tinieblas y no va a venir a robarme mi paz, no va a venir a robarme mi tranquilidad, no va a venir a sacarme de mis casillas, porque yo tengo paz. Porque el enemigo es insistente, ¿eh? Y te quiere dar y te va a recordar, como te lo he dicho, tu pasado, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, pero Dios te ha dado autoridad. Autoridad, amén. Hasta ahí voy a dejar, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Me faltaron más reinos por ver. Seguía el reino animal. Dios nos dio autoridad sobre el reino animal. Y, por ejemplo, si tú no tienes miedo a un animal, a un perro, a un gato, a una alacrán, a una cucaracha, pues ¿qué crees? Dios te dio autoridad sobre el reino animal, sobre serpientes y escorpiones, y nada nos dañará. Pero ya después lo vamos a estudiar todo eso. ¿Está bien? Sí, amén. Me faltó reino animal, para que se acuerden. Me faltó el quinto reino, que es el reino de la muerte, el reino del espacio, el reino angélico. Bueno, y todos estos reinos están sometidos a Cristo, están sometidos al Señor. Así que no eres cualquier persona. Dios te hizo, dice la Escritura, nos hizo reyes y sacerdotes. No somos comunes, somos diferentes. Hay una esencia que te hace diferente, y es que tú seas un hijo de Dios. Es que seamos hijos de Dios. Entonces tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras luchas, de repente cojeamos de una pata, pero Dios nos ayuda, hermano. Dios nos ayuda y nos da sabiduría para acercarnos al premio del supremo llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? No dejamos de ser hombres, no dejamos de ser humanos. Sí, la regamos, nos equivocamos, pero proseguimos a la meta. Vamos hacia adelante. Amén.